son correctos, igual en el tema de proyectos de inversión. Pensamos que es correcto o no es correcto. Y también motivamos a otras actividades, ¿no? También un poquito se está rezagando en esos temas, pero ojalá que todas las... Yo siempre cuando me pregunto, ¿y qué especialidad es la que se debe dedicar al tema de los proyectos? Todos tienen las mismas características, uno un poquito más pobre, pero al final, cuando salimos de las universidades, no tenemos la suficiente información y capacitación. Por tanto, todos tenemos que capacitarnos y podemos lograr tener experiencia en el tema. Sí. Entonces, bajo ese esquema, vamos a desarrollar la primera parte que vamos a ver los fundamentos en el proyecto de inversión. Esa es la parte más básica y esencial. Porque si sabemos qué es la esencia de los proyectos, vamos a entender el por qué lo realizamos y cómo lo sustentamos. ¿Ya? Esta es la parte fundamental y que lamentablemente en el Sistema Nacional de Inversión Pública no se toca. Se toca muy ligero. Y vienen los problemas. Yo soy evaluador actualmente de proyectos y muchos de los proyectos son elaborados por empresas consultoras. Hay buenas consultoras individuales y hay empresas que se supone que ya estamos 10 años de experiencia con proyectos sociales. Recién estamos en los inicios del SNIF, siendo que tenemos 10 años de experiencia. Entonces, el tema cuál es, muchas empresas consultoras dejan la parte conceptual de la práctica y más nos esforzamos por el aspecto tecnológico. Está bien, pero el tema es el siguiente, calidad. Ustedes tienen un buen trabajo de calidad, le van a ustedes su trabajo no son de calidad, se van a ver mal imagen. Y una mala imagen cuando no saben sustentar, cuando se requiere de información, cuando lo pasa por entonces, bajo este preámbulo de opinión, vamos a iniciar, no sé, alguna inquietud, alguna recomendación, entonces iniciamos de nuevo. Vamos a ver la parte de fundamentos y luego la normatividad que es un poco extensa, la vamos a ir viendo. Avanzamos. Lo primero que tenemos que saber definición de proyectos. Eso es el primer punto inicial, porque siempre cuando ustedes van a elaborar una propuesta, cuando llegan a una propuesta, lo primero que tienen que decir ustedes si esa propuesta es proyecto de inversión. Si no sabemos definir eso, vamos a tener inconvenientes. Lo que pasa en el sector público es eso, que muchas propuestas se aprueban como proyectos de inversión y no son proyectos de inversión. Eso ya respecto de la obra, que aprueba ese proyecto, por su conocimiento o por. Entonces, lo primero vamos a entender los proyectos, el porqué de los proyectos, y en función de eso va a ser sencillo entender lo que se hace en los proyectos de inversión. Algunos pensamos que lo que se hace en los proyectos de inversión es simplemente agregar información, estadísticas, y hay proyectos que nos llenamos de estadísticas y al final de sustento, entonces distorsionamos, nos perdemos la vista de cuál es el espíritu y el por qué se hace el proyecto. Los proyectos no deben ser tan complicados, simplemente deben ser algo sencillos, pero que y eso lo vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a entender ¿qué es el término de proyectos? Todos usamos este concepto. Se usa en todas las especialidades. En los proyectos en educación, en los proyectos educativos, en sociales, en los proyectos de investigación, en civil, anteproyectos, con los proyectos arquitectónicos. Todas las profesiones usamos, que es bueno, usualmente, pero el tema es como usamos todo, viene el problema, que confundimos mucho los conceptos y lo aplicamos. La idea, ¿cuál es también de lo que vamos a hacer? Vamos a dar una teoría que sea asimilable, sea flexible para todas las especialidades. Es decir, lamentablemente cuando se enseñaba el tema de proyecto de inversión se enseñaba solamente desde el punto de vista económico. Pero cuando este término lo llevamos al campo social, ya no lo podemos aplicar. Y no de ingeniería tampoco. Entonces lo que vamos a hacer es definir los conceptos tal que puedan ser flexibles y puedan entender todo. Es igual, en la universidad nos enseñan los proyectos de enfoque de privado y empresarial. Cuando vamos a salir a inversión pública no lo podemos hacer porque la teoría es un poco sesgada. La idea de ahora es uniformizar. Entonces, lo primero que vamos a entender es qué es el término de proyectos. Todos usamos este concepto. El porqué de los proyectos. Todos usamos este concepto. Entonces, ¿qué es el término de proyectos? Es un concepto que
Este concepto es utilizado por todos y lo usual es, se utiliza en distintas actividades y se refiere en términos generales a algo de lo que yo deseo lograr en el futuro, en términos generales. Muy bien, ahora se usa aquí pueden ser actividades tan sencillas como actividades muy complejas, pero lo que nos llama a nosotros a estudiar es la definición de proyectos de inversión. Eso es el fin del sistema de financiación pública, no los otros términos. Un ejemplo de proyecto, ya hablamos de un proyecto, es fortalecimiento de las capacidades de las madres de ciertas zonas en términos de atención. Es un proyecto. Otro ejemplo de proyecto es fortalecimiento de capacidades de los agricultores. Otro ejemplo de proyecto que realizan las ONGs, tal vez intervenciones para reducir la desnutrición infantil. La pregunta será, ¿todos ellos son proyectos de inversión? Pero esas iniciativas siempre van a estar dentro del lenguaje. Hace poco se está hablando del tema de los sociales. La inclusión social, los proyectos sociales, ¿son proyectos de inversión? Entonces vamos a saber el primer paso, ¿no? Siempre cuando tengamos una propuesta, es un proyecto de inversión. Y tenemos que ayudar nosotros a qué? A decir muy bien qué proyecto, sí, o cómo adecuamos esa teoría para que sea un proyecto de inversión. Y bueno, ¿qué cosa es un proyecto de inversión? Desde un enfoque general, es una intervención en un medio para dar solución a una problemática existente y lograr un cambio en términos sencillos. Ahora, si ese medio es un medio social, hablamos de proyectos de inversión social. Resuelvo un problema social. Si este medio es un medio ambiental, hablamos de los proyectos ambientales. Si este medio es una empresa, pero es un problema. Ven que la definición lo puede utilizar un ingeniero, un economista, un arquitecto, etc. Sí, porque los proyectos en cualquiera de los campos resuelven, son intervenciones que resuelven los problemas. Y yo les hago la pregunta. Por favor, vamos a participar. Los problemas de salud. Los problemas que se resuelven son, ahora vamos a hablar de instituciones, de la institución o los problemas a solucionar. ¿Cuáles son los problemas más importantes? ¿Hacia la institución o hacia los usuarios? Hacia los usuarios. Vean, estamos definiendo y más adelante con lo que estamos haciendo vamos a observar lo que dice el sistema nacional de inversión pública. Y eso es más importante. Y vamos a sacar lecciones, es decir, en el sistema nacional de inversión pública hay un error. Son 10 años que no se modifican los conceptos. Estamos viendo que los problemas que damos siempre es las instituciones del sector público dan servicio a los usuarios, por tanto los problemas que deben ser es relacionados a los usuarios, o sea, a la demanda y no a la oferta del servicio. ¿Ya? Muy bien, estamos sacando una lección más adelante. Vamos. Entonces, esta es la definición del proyecto de inversión. Pero así como está, es muy general. Tenemos que tener mayores elementos para ir, ¿sí?, acortando y teniendo más elementos. Por tanto, una sola definición no es suficiente. Avanzamos, tenemos que encontrar otra definición. Pero antes de eso vamos a definir. Como es muy amplio, ¿cómo lo identifico a un proyecto de inversión? Porque por características muy amplias, no sé, porque muchas cosas podemos resolverlo. Hay las instituciones tienen muchos problemas y podemos resolverlo. Muy bien, ¿cuáles son las características? Es una intervención limitada en el tiempo. Los proyectos de inversión no son permanentes. ¿Sí? Intervenimos, resolvemos el problema y el servicio continúa. Una institución educativa, hay un problema, se interviene y el servicio continúa. Si es que no hay servicio, intervenimos un tiempo y generamos el servicio. Una carretera, si no existe, vamos a hacer rehabilitación, intervenimos un tiempo y el servicio continúa. Vean esa característica de los proyectos. Se interviene y hay un servicio. Van a construir una sede administrativa de un gobierno local. La intervención, hay un problema, se interviene y hay un servicio a lo largo